Buenos días, mi nombre es Beleviana Icanonpor, estudiante del Instituto Tecnológico de Mérida. Voy a hacer una presentación de la unidad 4 de la materia Seminario de Dirección Financiera a cargo de la maestra Novelo Ivo. La unidad 4 se llama Instrumentos de Financiamiento a Corto Plazo. En el temario tenemos políticas de financiamiento del gobierno corporativo, cuentas por pagar, que es también conocido como el crédito comercial, y pasivos acumulados. Tenemos los préstamos bancarios a corto plazo, el factoring y confirming. Como introducción, podemos decir que toda empresa en algún momento va a requerir de ciertos recursos financieros para poder realizar sus actividades, ya sea de tarea diaria como producción o cuando requiera ampliar sus edificios. El inicio de nuevos proyectos va a implicar inversiones. Todo esto para la empresa, ya sea antigua o nueva, por lo que también requiere de recursos financieros para que esto se pueda llevar a cabo. En cualquier caso, los medios por los que una empresa consigue esos recursos financieros en su proceso de procesación, creación o expansión a corto, mediano, inclusive hasta largo plazo, se le conoce como financiamiento. Las empresas recurren a este poder para hacer frente a erogaciones de corto y de largo plazo y de esta manera poder tener liquidez y solvencia. En esta ocasión vamos a ver opciones de financiamiento a corto plazo, es decir, en un periodo de 12 meses. En el primer punto tenemos las políticas de financiamiento del gobierno corporativo. El gobierno corporativo se va a referir al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, la integración y el funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de una sociedad. Hablamos de los accionistas, del nivel del director y de la alta administración. Siempre que haya o se hable de un político de gobierno corporativo, se habla de la estructura en base a esas tres personas o a esos tres cargos que son los principales. La asamblea de accionistas son todas las personas en las cuales han invertido en este negocio. Cuando hablamos de un consejo administrativo, también se le conoce como la junta directiva. Y aquí puede estar el comité de finanzas, el comité de auditorías, de logística, lo que es parte de este proceso de esta junta directiva. Y también tenemos la dirección general o la alta gerencia, que es el cargo que es el gerente o gerente de planta. El gobierno por corporativo, como podemos ver, es esta estructura. Las políticas de financiamiento son las guías que van a establecer la planeación de las acciones a seguir con el fin de obtener lo que requiere o los objetivos de la empresa, lo que la empresa necesita. Es decir, nos van a decir la manera de comportarse o la manera de seguir, los pasos a seguir para lograr los objetivos financieros, estratégicos que se toman durante el gobierno corporativo. También tenemos la opción de cuentas por pagar a través de créditos comerciales y de pasivos acumulados. Las cuentas por pagar son las deudas que la empresa tiene con sus proveedores y que tiene un compromiso de pago menor a un año. Igualmente se consideran en este rubro los gastos tales como pagos de servicios de luz, de agua, edificio, si tienen arrendamientos del lugar, los servicios básicos. De esta manera el financiamiento le permite a la empresa tener liquidez. Es el financiamiento más común, que es cuando se ofrece un servicio o se vende un producto. Muchas ocasiones se da a un tiempo. Entonces, al ofrecer ese servicio, la persona le paga y al tener ese dinero, pues ya puede hacer frente a todos sus demás deberes, en este caso, por parte de sus pasivos, lo que él debe. También existe el crédito comercial. Aquí el crédito comercial se hace referencia a cuando un proveedor aplica ciertas políticas extraordinarias con empresas especiales que se atrasan de su pago. Para no otorgarles un interés moratorio, lo que hace es dar pauta a que la empresa se le dé
cierto tiempo extra para poder pagar su deuda con la misma cantidad de dinero sin un interés adicional. No todas las empresas tienen este crédito comercial, pero sí algunas o muchas de ellas se están llevando a cabo. Igual manera no siempre lo dicen. La finalidad es poder darle un plus a todos aquellos que son sus clientes. Sin embargo, al no decirlo, también se aseguran el hecho de que les paguen en tiempo y forma el crédito otorgado. También existen los pasivos acumulados. Son obligaciones estimadas no pagadas por servicios o beneficios que han recibido antes de la fecha del cierre de mes. También tenemos los préstamos bancarios a corto plazo. Son fuentes de financiamiento para pagar a más tardar un año. Es uno de los financiamientos más comunes que pueden utilizar las empresas. Sin embargo, sabemos que la tasa de interés es uno de los factores que puede determinar qué tipo de préstamo se va a realizar y por cuánto se va a hacer. Estos préstamos van a permitir que las empresas obtengan fondos necesarios para realizar sus actividades y sus proyectos, o simplemente para tener liquidez cuando requieren desarrollar sus actividades. Hay que tener en cuenta, como les había mencionado anteriormente, que el banco tiene que ganar y por lógica le va a establecer una tabla de interés. Son fondos, como bien se dice, que se obtienen de bancos. Esto se debe de pagar en un periodo de 12 meses o un año. Cuando una empresa tiene problemas para pagar ya sea un proyecto o inclusive hasta para pagar su nómina, porque no lograron cobrar lo suficiente, no lograron tener la liquidez, entonces hace ese tipo de préstamos de corto plazo. Siempre y cuando tener en cuenta validar con qué banco se va a hacer y a qué tasa de interés no lo van a otorgar. Existen dos tipos de tasa, que es la flotante y la fija. La flotante es la que va a variar a lo largo del préstamo. Tal vez me dicen que mi tasa de interés es un 10%, posterior al siguiente mes aumenta un 15%. Existe una variación constante. Cuando se habla de una tasa fija, es una tasa que ya está establecida durante todo el periodo que me van a otorgar este crédito bancario. También existe el papel comercial. El papel comercial es un pagaré negociable que no tiene una garantía específica. Es emitido por sociedades anónimas con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuyas acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Su precio es bajo y sirve como una inversión de corto plazo para utilizar recursos temporales. Podemos decir a grandes rasgos que un papel comercial es un instrumento de financiamiento de corto plazo. Para que esto pueda ser válido, se tiene que dar o emitir a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay tres tipos que son los más conocidos, que es el recibo, el papel de cambio y los pagares. Son los tres tipos que vamos a encontrar de mayor uso como papel comercial. Factoring. Factoring es un tipo de financiamiento a corto plazo que permite a una empresa tener liquidez a través de cobros anticipados de mercancías o servicios. A través de este mecanismo, una empresa cede un crédito, es decir, una factura o derecho a cobro a una entidad financiera a cambio de que se le abone esa cantidad de dinero. Un ejemplo que podemos otorgar es como proveedor, por así decirlo, tengo diferentes facturas que me llegan. Como cliente yo emito diferentes facturas. Entonces, el proveedor puede tomar sus facturas y venderlas a una institución bancaria. Entonces, esta institución bancaria se asocia a una empresa que haga factoring y empieza a pagar al cliente, al que me ofreció ese servicio de beneficio, la factura anticipada. Como la empresa o el cliente acepta cobrar este financiamiento a corto o antes de su plazo, le da un porcentaje a esa institución bancaria que le está pagando anticipadamente.
Si en una ocasión yo como empresa tenía una factura de 12,000 pesos, al pasarla, mi proveedor al pasarla a Factory, la Factory me va a decir, te doy al día siguiente por estos 12,000 pesos, 10,000 pesos, 2,000 son 10. Como a mí me interesa obtener ese dinero, yo acepto ese financiamiento, obtengo los 10,000 pesos y los 2,000 pesos son adicionales a la empresa de Factory. Ya cuando la empresa requiera hacer el pago de esa factura, también se regresa a Factory devolviéndole su dinero que me prestó, pero ya tuvo una ganancia al descontarme una parte cuando me hizo el financiamiento a menor plazo de vencimiento de la factura. Y también tenemos con Minher, que esta es una manera de gestionar pagos no cobros. Este servicio le va a permitir a los clientes gestionar dichos pagos a sus proveedores. A estos la posibilidad de cobrar las facturas con anterioridad a las fechas de vencimiento. El confirming consiste en anticipar los pagos a los proveedores a través de una empresa de confirming que pasa a gestionar dichos pagos. Es decir, aquí el proveedor es el que tiene la probabilidad de poder obtener su pago en menor tiempo. Como podemos ver en la imagen, mi proveedor es el beneficiario. Él, digamos que tiene una emisión de factura a la empresa y entonces la empresa le va a relacionar su pago. Es muy importante tener la diferencia entre factoring y confirming. Factoring es una manera de gestionar cobros. O sea, cobros que prácticamente el cliente le debe de pagar al vencimiento a la empresa, a Factoring, porque Factoring ya le pagó antes a la persona o a la empresa que prestó su servicio. Y cuando hablo de confirming, aquí es una gestión de pagos. O sea, la empresa ya emitió su factura y el proveedor va a cobrar esa factura anticipadamente. No se habla de quien emitió el servicio, de quien emitió el producto, no, se habla del proveedor, que es el que entrega, digamos, la materia prima para poder elaborar el producto. Ellos son los que van a cobrar anticipadamente a través de confirming, y factoring lo va a cobrar el cliente que dio el servicio. Él es el que va a cobrar prácticamente anticipadamente. Como conclusión, puedo decir que todo financiamiento a corto plazo es una solución cuando se necesita resolver problemas de capital y trabajo en los que se requiere obtener liquidez inmediato. Por ejemplo, aumentar inventarios, pagar a proveedores, servicios públicos como basura, comisión, agua, nómina. Es común usar este tipo de financiamientos, pero de todo esto se debe tener en cuenta qué tipo de financiamiento necesitamos y podemos cubrir. Por ejemplo, en mi trabajo actual se utiliza Factoring a través de la empresa en la cual yo trabajo, que es quien emite el servicio. El programa que se utiliza es F-Factor, que está asociado a Cemex. Cuando Cemex le emitimos una factura a Cemex, le damos un crédito de vencimiento de 90 días. Como nuestra solvencia no es suficiente para aguantar esos 90 días, F-Factor obtiene esa factura de Cemex y me cobra un porcentaje, un 12% del total, transfiriéndomelo al posterior día de haberlo solicitado. Entonces, a través de esta manera nosotros obtenemos financiamiento a corto plazo sin afectar a mi cliente, y yo como proveedor tengo mi pago antes de tiempo para poder hacer los pagos normales de nómina, de servicios, impuestos, a mis proveedores adicionales, de materia prima. Para todo esto es una manera de financiar sin perjudicar. De esta manera pues agrego las referencias y les agradezco por su atención.